Doctora, prenda su micrófono. ¿Ahí? Sí, súper doctora, ahora sí. Muy buenas tardes a todos los asistentes y participantes, y en especial a los socios adherentes de la SOCHICAR. Les doy la bienvenida esta tarde, en la cual vamos a presentar el tema de enfermedad de Kawasaki, para lo cual invitamos a participar al doctor Carlos Fernández y al doctor Daniel Pérez. Y quisiera recordarles a los becados asistentes que esta va a ser la primera sesión del año. Se van a suspender el mes de febrero por las vacaciones y vamos a reiniciar los temas el mes de marzo y le avisaremos próximamente vía mail. Bienvenido, doctor Carlos Fernández y doctor Daniel Pérez. Hola, muchas gracias, doctora. Bienvenido a todos los asistentes, en especial a los socios adherentes en formación a esta segunda reunión clínica, que en esta ocasión la hemos querido derivar y tratar en relación a casos de cardiología pediátrica. Indudablemente que buscando temas que sean de interés compartido entre la cardiología de adultos y la cardiología de los niños, indudablemente uno de los primeros temas que sale es la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad que para nosotros lo tenemos bastante metido en nuestro ADN, la búsqueda de enfermedad Kawasaki frente a algunas claves que vamos a revisar hoy día. Pero lo importante es que, si bien es cierto, la gran mayoría del compromiso cardiovascular por enfermedad de Kawasaki con las terapias de hoy en día, la mayoría andan bien, hay un grupo de niños que quedan con algunas secuelas que hasta hoy día pueden tener importantes consecuencias para la vida de adolescente y la vida de adulto. Y yo creo que es súper importante revisar estas probables complicaciones, porque les puede tocar a ustedes. En la audiencia tenemos becados en formación de cardiología, pero también veo que hay varios cardiólogos pediatras, así que va a ser una discusión bastante enriquecedora. Los tratamientos, las conductas, el manejo, a pesar de que hay distintas normas, cuando llegamos a estos casos difíciles no siempre son tan basados en la evidencia, sino que más bien en literatura con escaso soporte, pero más bien de casos, de reportes de casos o experiencia de los más antiguos que han visto más Kawasaki. Así que es bien interesante, se puede armar una bonita discusión que me gustaría que ojalá la pudiéramos tener. Todas las preguntas, colóquenlas ahí en el link de preguntas y respuestas, y vamos a tratar de ir pimponeando junto con Daniel Pérez, que me acompaña, para poder darle la mayor cantidad de respuestas. El día de hoy les quiero presentar a los dos panelistas, los dos expositores de estos casos clínicos y de la revisión del tema. En primer lugar, lo voy a dejar con el doctor Patricio Enrique, el residente de cardiología pediátrica de segundo año de la beca de cardiología pediátrica de la Universidad de los Andes y Clínica Santa María. A continuación les voy a dejar con la doctora Judith Carolina Palma, que ella es residente de cardiología de primer año, también del programa de la Universidad de los Andes y Clínica Santa María. Y bueno, a mí nos acompañará también el doctor Daniel Pérez, que es uno de los docentes encargados también de este programa de formación. Así que, sin más, bienvenido, muchas gracias por asistir en este horario que puede ser un poquito complicado por nuestra carga laboral. Así que los dejo con el doctor Patricio Enrique. Patricio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Fernández. Voy a compartir mi pantalla. Quisiera saber si logran ver la diapositiva. Se ve bien, Pato. Muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Patricio Enríquez, residente de la beca de cardiología pediátrica de la Universidad de los Andes. Junto con la doctora Judith Palma, queríamos agradecer primero esta oportunidad de presentar el día de hoy, y en forma particular en relación a la enfermedad de Kawasaki, principalmente tratando de evidenciarlo en relación a un caso clínico, mostrar en cierta forma las imágenes en relación a lo que es el compromiso coronario existente en la enfermedad de Kawasaki, siendo esto una enfermedad de mediano pequeño vaso, y posteriormente a tratar de ilustrar en relación a lo que existe en la literatura actual en lo que es el manejo y tratamiento de esta enfermedad.
Sin más, quisiera avanzar en relación a lo que es el caso clínico. Este se trata de un paciente lactante de 1 año y 10 días, principalmente procedente de la ciudad de Antofagasta. Este paciente carece de antecedentes mórbidos relevantes, patologías importantes desde el punto de vista que siguiera bajo control y seguía control con su pediatra en forma habitual. Sin embargo, en agosto del año 2018, en principios, inicia un compromiso que impresiona como un cuadro viral catarral inicial, principalmente caracterizado por compromiso del estado general, coriza y fiebre hasta 39 grados. Se manejó en forma sintomática y posteriormente a las 72 horas de evolución impresiona con lesiones principalmente eritematosas en la zona palmoplantar, oral y tronco, además de extremidades, considerando la zona palmoplantar como la principal zona de afectación. Reevaluado con exámenes producto de esto, y esto estamos hablando dentro de los primeros 3 días de evolución, manifestando dentro del hemograma principalmente glóbulos blancos de 13.650 con baciliforme 1,15 y una PCR que destacaba en 148. Se repitió un panel viral que salió negativo y se inició el tratamiento antibiótico más broncodilatador por una exigua sintomatología respiratoria y se siguió manejo ambulatorio. Sin embargo, el paciente persistió en relación al cuadro febril y consultó nuevamente. Y como muchas de las premisas que existen en pediatría, cuando el paciente consulta en varias oportunidades, termina hospitalizándose. Este fue el caso de este paciente, en donde en un segundo centro fue hospitalizado y en base a los exámenes que mantenían parámetros inflamatorios elevados, se inició tratamiento con cefotaxima y amicacina. Se realizó estudio buscando foco desde el punto de vista infeccioso, buscando virus Epstein-Barr, citomegalovirus, micoplasma, Bartonella y parvovirus principalmente. Se realizó un film array que evidenció enterovirus y virus, o que se llama de orina normal, ¿ya? Y hemocultivos negativos. En este ambiente el proceso inflamatorio se pidió troponinas que salieron normales. Es algo que uno de repente en estos pacientes empieza a sospechar. Bloqueo incompleto de rama derecha, que afortunadamente en el paciente obviamente no tiene injerencia en relación al cuadro que estaba generándose en ese momento. Sin embargo, resumiendo la evolución del paciente, si ustedes pueden ver en la siguiente tabla, se puede apreciar que hay una gran variación en relación a los parámetros del hemograma, tanto en lo que es leucocitosis como lo es la aparición de elevación de las plaquetas. Llevamos hasta leucocitosis en el día 8 de agosto de 45.000 plaquetas, llegando a procesos también inflamatorios caracterizados con plaquetas de 751.000 y 1.666.000 plaquetas el día 14. Asociándose también a fenómenos de anemia. Esto hizo llevar, en cierta forma, a la realización de un mielograma para descartar alteraciones desde el punto de vista hematoncológica, destacando principalmente una serie mieloide del 74%. En este contexto, en un paciente con un cuadro febril con características desde el punto de vista de manifestaciones cutáneas, se solicitó un ecocardiograma pensando principalmente en esta trombocitosis existente. Y aquí en este aspecto yo les quiero consultar y plantear lo siguiente. Considerando que en la audiencia existe tanto médicos formados en cardiología adulto como pediátrica. En el contexto actual de un paciente en el cual sería su primer estudio o método de estudio para evaluación principalmente de afectación coronaria, pensando en el ambiente que pudiera existir una enfermedad de Kawasaki. ¿Cuál sería el primer examen a realizar en estos pacientes? Una ecocardiografía Doppler-Chlor, un angiotac coronario, una angiografía coronaria u otro examen. Probablemente desde el punto de vista de la patología del adulto, uno pensaría que la ecografía pudiera ser insuficiente para la evaluación de las coronarias. Sin embargo, para la edad pediátrica, las coronarias son visibles principalmente en su trayecto inicial. Y es aquí en donde la enfermedad de Kawasaki cobra relevancia porque principalmente la afectación se genera en los segmentos proximales de las arterias coronarias. De tal manera que este paciente, siendo pediátrico, se le realizó una ecocardiografía para principalmente buscar tanto fenómenos desde el punto de vista inflamatorio como función miocárdica, como para evaluar las coronarias. En la siguiente diapositiva mostraré algunas imágenes, iniciando por esta estática, que muestra un eje largo, que evidencia principalmente su aurícula izquierda, el ventrículo en su tracto de salida, y evidenciamos el origen y la dilatación de la coronaria derecha, que principalmente alcanza un diámetro de 3.2 en el ósteo. Ya evidenciando este tipo de dilatación en esta imagen estática, vamos a mostrar desde un eje corto para external, mostrando la aorta en el centro, cómo existe el compromiso de ambas coronarias, coronaria derecha, con un segmento bastante fusiforme en este sector, y con la coronaria izquierda abarcando compromiso proximal de la arteria coronaria, no siendo evidenciable del todo el compromiso después de la división hacia la arteria circunfleja.
En este mismo eje, evidenciando que la dilatación de la arteria coronaria llega en forma distal, siendo bastante largo el trayecto que impresiona estar dilatado. En este eje de 4 cámaras, que está invertido en posición anatómica, evidenciamos la coronaria derecha y llama la atención que en su trayecto dilatado existe una saculación o un aneurisma en este sector, relacionándose además con la imagen que podría sugerir la aparición de un fenómeno de tromboembolismo, perdón, de trombos en este sector, o pudiera haber una trombosis relacionada con esta saculación coronaria. Y finalmente, evidenciar obviamente que la dilatación se mantiene en el territorio del descendente anterior, siendo compromiso mayor de ambas coronarias. Lo mismo en una imagen estática en eje corto. Bueno, en ese aspecto es importante conocer que un paciente manejado en su hospital de base, esto fue en Antofagasta, confirmándose el tratamiento, el diagnóstico de Kawasaki, se genera en forma del primer tratamiento de enfoque, que es el manejo, ¿ya?, y la administración de inmunoglobulina. ¿Ya? En este paciente se inició tratamiento habitual y posteriormente se agregó el tratamiento con aspirina de forma antiagregante plaquetaria, principalmente por los riesgos y la incidencia que pudiera haber de trombosis en esa prueba. Posteriormente, este paciente, dado la complejidad, siendo que la administración de gamma-globulina debería iniciarse dentro de los días posteriores al diagnóstico, pensando que es un Kawasaki clásico, luego de los 5 días de fiebre, tratando de evitar llegar al 10º día, que es cuando en forma programada uno podría pensar que se generan los aneurismas coronarios, ¿ya? En cierta forma es un paciente que llegamos tarde en la administración de gamma-globulina, y lo que vamos a generar obviamente tanto en cuanto a disminución de la posibilidad de compromiso de las arterias coronarias es menor. Con el uso de este tipo de tratamiento podemos disminuir el compromiso desde un 20% hasta un 5%. ¿Ya? Sin embargo, en este aspecto, ¿ya?, es un paciente que ya manifiesta alteraciones coronarias importantes. He trasladado a nuestro centro el 17 de agosto de este año, principalmente mostrándose en buenas condiciones generales, euneico, con parámetros desde el punto de vista hemodinámico aceptables, normales, y destacando principalmente el examen físico y la descamación leve de la zona palmoplantaria. En este centro se confirma el compromiso de 3 vasos coronarios con aneurisma secundario a enfermedad de Kawasaki. Mostrando las imágenes que se evidenciaron recién con los antecedentes descritos, uno podría plantear, en base a las imágenes sospechosas de fenómenos trombóticos en aneurismas coronarios, ¿cuál sería la conducta más adecuada? Uno podría plantear fibrinolisis, realizar una coronariografía, anticoagulación con heparina. La verdad es que ninguna de estas, desde el punto de vista del manejo pediátrico, es la actitud en que tomamos normalmente hasta la fecha. La fibrinolisis en general, el contexto tiene que ver principalmente con la generación cuando hay daño en el endotelio. Sin embargo, aquí tenemos un daño en la íntima, un daño intermedio, una infiltración, principalmente de la capa media. Y por esa alteración se genera esta alteración de la elasticidad, generación de aneurisma y propiamente tal estasia venosa, que va a llevar a la formación de trombos. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Veamos las respuestas primero, Patricio. Sí, doctor, no hay problema. Veamos lo que responde la gente. ¿Podemos ver los resultados ahora? Bien, perfecto. Bien. Bueno, como mencionaba, obviamente la conducta en el pediátrico es distinta a lo que uno podría pensar por un paciente adulto. Sin embargo, aquí lo que podemos evidenciar en las imágenes que se muestran, ahí está, muchas gracias. ¿Ya? Nadie haría fibrinolisis a este paciente, no es un fenómeno por lesión del endotelio. La coronariografía puede ser una opción, pero la coronariografía en pediatría es de en cierta forma, con indicaciones muy específicas, ¿no? Y en ese aspecto solamente cuando hubiera alguna lesión desde el punto de vista estenótico que requiriera a lo mejor una evaluación específica, a lo mejor pensando en una evaluación posterior o tardía
de un Kawasaki resuelto, pudiera a lo mejor llegar a ser. Pero la coronariografía en pediatría no es un examen que nosotros hagamos de rutina. Mostrando más imágenes de estudio que se complementan en esta hospitalización, se evidencia el compromiso coronario, principalmente, ¿cierto?, de la coronaria izquierda, mostrada como dilatación de su segmento inicial, pero la mayor dilatación en un segmento que corresponde aproximadamente a 20 milímetros, con una dilatación que llega hasta 4,5, ya 5 milímetros de diámetro, que además compromete otros segmentos. Ustedes ven que el origen de la circunfleja también está comprometido, y hacia la coronaria derecha también se evidencia una dilatación y posteriormente un inicio de circulación que se continúa hacia el territorio de la coronaria derecha en forma prolongada, llegando a diámetros muy similares a lo que llega a la coronaria izquierda, siendo el máximo en algún momento medido de 5,7 milímetros. Eso lo cataloga dentro de un aneurisma mediano, considerando que los aneurismas gigantes son aneurismas de más de 8 milímetros. Un poco más específico, las dilataciones mencionadas anteriormente, con esta dilatación de la descendente anterior, la dilatación inicial de la circunfleja y la dilatación posterior de la coronaria derecha. Y ahí se ve en todo su recorrido el compromiso que genera en cierta forma esta enfermedad, generando dilataciones no solamente en forma sacular, sino que en forma fusiforme. Toda la coronaria comprometida, abarcada en forma fusiforme y en algunos segmentos un poco más sacular. Y aquí la reconstrucción 3D nos evidencia sacando el corazón en cierta forma de su centro, mostrando la dilatación coronaria, evidenciada principalmente en todo el trayecto de la coronaria derecha, parte obviamente de la coronaria izquierda en forma inicial, la descendente anterior y la circunfleja. Lo mismo mostrado de distintos ejes para evidenciar al grado de dilatación que pueden llegar las arterias coronarias en estos pacientes. Y considerando que cuando las dilataciones son muy amplias, mayor de 8, es muy difícil que estas dilataciones puedan llegar a regresar. No se ha visto eso. Por lo tanto, ¿cuál fue la continuidad de manejo después del manejo inicial en Antofagasta? Bueno, dado este componente de troponina y CPK normales, en ausencia de una enfermedad trombótica que se descarta en el angioTAC, se mantiene el uso de Clexane, ¿ya? Y además las aspirinas en dosis antiagregantes, 5 miligramos kilo día. Y ese mismo día se inicia una terapia, de la cual vamos a conversar un poco más adelante en relación a esto, con el uso de abexipimab, que en buenas cuentas es un antiagregante que va a ayudar en el fenómeno, obviamente, de trombosis y evitar fenómenos isquémicos posteriores. Y que en buenas cuentas lo que queremos llegar a demostrar, principalmente mostrando este caso clínico, los fenómenos, las consecuencias en buenas cuentas que podemos lograr en efectos positivos ante la aplicación de este tipo de terapias en los pacientes con enfermedad de Kawasaki, con dilataciones importantes. Su administración en base a una carga de 0,25 miligramos por kilo y luego una mantención de 0,125 por kilo minuto aproximadamente por 12 horas. Habiéndoles contado esta historia de este paciente, le doy paso a la doctora Palma, antes de mostrarles un poco cómo nos fue con este paciente finalmente. Judith, si pudiera iniciar tu presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Carolina Palma, soy becada de cardiología. Y bueno, continuando con la revisión del caso, hicimos una pequeña revisión acerca de la enfermedad de Kawasaki. La podemos definir como un síndrome linfomucocutáneo, que es una vasculitis aguda de causa no conocida, aún no clara específicamente, observada predominantemente en niños menores de 5 años. Es una enfermedad de vasos de pequeño y mediano calibre, probablemente por anormalidades del sistema inmune, iniciado por un factor infeccioso. En cuanto a la epidemiología, la primera descripción la hace el doctor Kawasaki en el año 67. Él describe mediante biopsias este tipo de lesiones previos a un episodio infeccioso viral anticipado por un síndrome febril. Se dice que es más frecuente en personas de raza asiática, generalmente los japoneses, porque ellos presentan un gen predominantemente hacia esta enfermedad. La relación hombre-mujer es 1.5 de 1, el 80% son menores de 4 años y
y el 50% de los que presentan esta enfermedad menores de 2 años, y es muy poco común en menores de 3 meses y mayores de 8 años. Es prácticamente infrecuente. La mayor incidencia que se produce en este tipo de pacientes es en las épocas de invierno y primavera, brotes comunitarios, lactantes y preescolares, se asimila con otras enfermedades o con un pródromo respiratorio. La historia familiar, más o menos el 1%, procede de aquellos pacientes que tienen hermanos que tienen una predisposición, que hayan tenido enfermedad de Kawasaki, gemelos idénticos en un 13%, y los casos fatales que presenta esta enfermedad es un 0.015%, de estos con afectación coronaria en 1.86%, en los cuales tienen una afectación severa a nivel coronario y a nivel de futuro. En cuanto a la patología de la enfermedad de Kawasaki, como yo les decía, es una vasculitis de vasos de pequeño y mediano calibre, en la cual está antecedida por 3 etapas. La primera etapa se presenta cuando este paciente presenta un episodio febril, de más o menos, que inicia, los criterios hablan de más de 5 días de duración, y empiezan a presentar durante estas 2 primeras semanas alteraciones mediadas por neutrófilos. Hay una infiltración de neutrófilos afectando lo que es la capa íntima, media y adventicia. Se produce este tipo de alteraciones, puede que presente el episodio, no haya ninguna alteración, se puede presentar a nivel de la media y luego se puede presentar a nivel de la adventicia haciendo la formación de aneurismas. En la etapa subaguda es una vasculitis, hay asincronía e infiltración de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y macrófagos, que esta lesión puede continuar por meses o años. Y la tercera etapa es cuando hay una proliferación luminal de fibroblastos que puede persistir por meses o años, y esto es lo que hace que haya una estenosis. Por ende, estos pacientes tienen una lesión, una dilatación de las arterias coronarias, y hacia un futuro es una causa de estenosis. Debido a que hay flujos de alta velocidad, hay una lesión a nivel de esta luz estrecha dentro de los vasos, y se produce una activación de factores plaquetarios y la producción de trombos, que eso hace severa la enfermedad, que les voy a hablar a continuación. Como les dije anteriormente, la patología de esta enfermedad consta de 3 etapas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la podemos agrupar en 3 fases. Enfermedad: una fiebre persistente mayor de 5 días, fiebre cuantificada de mayor de 38.5, fiebre alta, acompañado con algunos cambios como son eritema, edema en manos, descamación en las palmas de las manos, exantema polimorfo, conjuntivitis en exudado, lesiones a nivel de labios y mucosa oral, la lengua frambuesada, eritemas y fisuras, e inyección difusa de mucosa oral y faringe. Además es clásico la adenopatía cervical mayor a 1.5 centímetros. Hay algo importante en esta enfermedad: no todos presentan estas manifestaciones clásicas. Presentan manifestaciones atípicas, en las cuales tienen 2 de estos criterios, pero no es tan específica para la enfermedad clásica. Lo importante de esta variante atípica es que esta tiene una importante afectación cardíaca, por eso es importante la sospecha. En cuanto a la fase subaguda, posteriormente de los 11 a 25 días, termina una descamación de las manos, dedos en rash, vuelven episodios de fiebre, una fiebre persistente, linfadenopatía, y se instala en este momento la dilatación coronaria, aneurismas coronarios, insuficiencia cardíaca y alteración, como les dije, en los factores plaquetarios, una trombocitosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la última fase, que es la convalecencia ya mayor de 6 semanas, en esta enfermedad se van a ver afectadas ciertos exámenes de laboratorio. Entre estos,
se pueden apoyar para el diagnóstico no solamente la clínica. Algunos exámenes como son la albúmina, transaminasas, PCR, VHSG, estos exámenes se encuentran alterados. Durante la etapa de convalecencia, la PCR y la velocidad de sedimentación se normalizan y esta trombocitosis se disminuye y llegan las plaquetas a su normalidad. Para el diagnóstico de esta enfermedad es clínico y una herramienta útil que tenemos es el ecocardiograma. En el momento que yo sospecho una enfermedad de Kawasaki, lo más importante que nosotros tenemos que evitar es que haya una alteración a nivel cardíaco. Y el ecocardiograma es una herramienta útil, práctica y a disposición de todos los centros hospitalarios en la cual nosotros podemos descartar este tipo de lesiones. En la enfermedad de Kawasaki, como les dije, produce alteraciones cardíacas como son disfunción miocárdica, produce dilataciones del anillo aórtico, alteraciones de la válvula mitral, miocarditis y las anormalidades de las arterias coronarias, produciendo aneurismas saculares o fusiformes, produciendo estrechez en estas arterias coronarias, oclusión total de esta arteria coronaria, hasta infartos, que esa es como la fase final. Otro apoyo diagnóstico que tenemos es el electrocardiograma. Debido a estas alteraciones a nivel coronario, se van a producir episodios de arritmia, alteraciones a nivel del segmento ST, cambios en la repolarización de la onda T y alteraciones de la onda T debido a las complicaciones. En cuanto al ecocardiograma, podemos decir que cuando se afectan las arterias coronarias, la enfermedad tiene una predisposición principalmente en un porcentaje del 87% de afectar la arteria coronaria descendente, la coronaria descendente anterior en un 87%, seguida de la coronaria derecha en un 77%. Posteriormente, en frecuencia se afecta la circunfleja o el tronco de la arteria coronaria izquierda. Bien, de acuerdo a la clasificación ecocardiográfica, múltiples estudios, la AJA en el 2017 compara diferentes estudios a nivel a lo largo del tiempo. Desde 1998 hasta el 2011 se han cambiado ciertos criterios ecocardiográficos para hablar de ectasia, para hablar de aneurismas pequeños, medianos o grandes. La clasificación que anterior se utilizaba se decía que aneurismas pequeños tenían un diámetro menor de 4, pero si tiene más de 5 años, la dilatación con un diámetro interno del segmento subyacente menor de 0.1 lo clasificaba como aneurismas pequeños. Clasificaban aneurismas medianos con un diámetro interno mayor a 4 milímetros, pero menor de 8, y a los mayores de 5 años, el segmento adyacente que estuviese entre un diámetro interno entre 1.5 y 4 veces lo clasificaba como un aneurisma mediano. Y a aneurismas grandes, un diámetro interno mayor de 8, pero si es mayor de 5 años, el segmento adyacente mayor de 4 veces del segmento interno. Esta clasificación se utilizaba hasta aproximadamente el 2011. Entre el 2011 y el 2017 se decidió que se debería usar la clasificación del Z-score, en la cual habla que el diámetro interno de las arterias coronarias, lo normal era hasta menos de 2.2, hablando como dilatación o ectasia entre 2 y 2.5 de la desviación Z-score, o si inicialmente es menor de 2, pero hay una disminución de la luz durante el seguimiento mayor de. El aneurisma pequeño lo clasifica como mayor de 2.5 a menos de 5.4 en el Z-score y el mediano mayor de 5 o menor de 2, absoluto en su dimensión menor de 8 milímetros. Y el aneurisma gigante en el Z-score mayor de 10 o absoluto de disminución mayor a 8 milímetros. Esta es la clasificación que actualmente se utiliza. Entonces, cuando nos enfrentamos en un paciente con Kawasaki, prima la clínica, podemos apoyarnos por exámenes de laboratorio,
pero estos pacientes deben tener un ecocardiograma para descartar este tipo de lesiones. Es importante saber que aquellos aneurismas de arterias coronarias grandes o aneurismas gigantes mayores de 8 milímetros de diámetro o con una puntuación del Z-score mayor a 10 no se resuelven, no retroceden o remodelan. Este tipo de aneurismas, como les dije, que son de una fase mucho más tardía, tienden a tener trombos y su íntima está dañada, pero aquellos aneurismas que tienen parcialmente conservada pueden desarrollar disminuciones en la luz a través del tiempo o pueden volverse progresivamente estenóticos, como lo hablaba anteriormente en la patología. Los rasgos ateroscleróticos no son características de esta vasculopatía. Los ateroscleróticos son predominantemente de pacientes adultos. Y la pericarditis y la miocarditis son el resultado de una inflamación subaguda crónica. Como les dije anteriormente, el ecocardiograma es el examen más para identificar esas lesiones. En la literatura se hablan de otros exámenes de laboratorio. El péptido natriurético N-terminal es una herramienta útil, es un biomarcador útil que nos ayuda a identificar estos pacientes en las cuales nosotros sospechamos que tiene un Kawasaki, pero no es un Kawasaki típico. Aquellos pacientes con Kawasaki atípico, esta es una herramienta útil que nos puede ayudar para el diagnóstico junto con los otros exámenes. ¿Por qué es útil? Bueno, hablemos un poquito del ProBNP, en la cual tiene 3 variantes, un ProBNP, un ProNP-NT y un NP132. Los que más se han estudiado es el NT-ProBNP. ¿Por qué? Porque este ProBNP se expresa, aumenta, cuando hay alguna destrucción de las células a nivel del miocardio, hay una sobrecarga de presión, de volumen, alguna alteración, alguna isquemia. Este péptido aumenta su excreción como protección a nivel del músculo cardíaco. Entonces, cuando estos niños presentan fiebre, tienen una variedad atípica, nosotros podríamos pedirle este tipo de examen de laboratorio. Se habla desde el 2000 sobre este tipo de ayuda diagnóstica. Se ha hablado muchas veces de cuánto es el corte, 200, 260, 2000, 2005, se habla de muchos valores. Actualmente, y según los estudios del 2015, en muchas revistas se utiliza un Z-score de acuerdo a la edad de los pacientes, puesto que los pacientes de menor edad son los que presentan un ProNP mucho más elevado que los pacientes que tienen mucho mayor edad. Es útil en el seguimiento. Cuando un paciente laboratorio y este laboratorio va a permanecer, este examen lentamente va a ir disminuyendo hasta la fase subaguda, entonces nos ayuda como un seguimiento y se expresa principalmente cuando hay lesión a nivel del miocardio y cuando hay lesión a nivel de las coronarias. Entonces es un examen que tiene que seguir, es un examen que debe seguir teniendo estudios para que se pueda avalar y se pueda utilizar como criterio. Hasta el momento va en seguimiento. En cuanto al tratamiento, como les dije, es una enfermedad en la cual hay que actuar rápido. La idea es que cuando nos llega este tipo de pacientes, actuar durante los primeros 10 días de las manifestaciones clínicas, utilizando la gamma-globulina en una dosis de 2 gramos por kilo en infusión, más o menos de 10 a 12 horas. Y con terapia coayudante con aspirina en una dosis inicial de 80 a 100 miligramos durante los primeros días, a dosis, y luego posteriormente disminución de 3 a 10 miligramos. El seguimiento de estos pacientes se hace con ecocardiograma. Realizamos la primera infusión, el paciente cede la fiebre,
no hay ningún tipo de lesión, hacemos controles ecocardiográficos a las 2 semanas post-infusión, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Lo real es que aunque el paciente no quede con ninguna lesión a nivel coronario, deberíamos hacer estudios cuando llegue este paciente a su vida de adolescente y posterior a su adultez. Especialmente podríamos hacer ecocardiograma de estrés con dobutamina para evaluar las coronarias. Muchos estudios hablan de que pueden haber alteraciones a través del tiempo, como disminución en la luz de las coronarias. Entonces es importante. Algo también a destacar es que algunos de estos pacientes, algunos hablan entre el 5 y el 25%, no responden con terapia de gamma globulina y se debe colocar antes de las 48 horas una segunda dosis. Pero en ese grupo, de ese grupo que tiene una segunda dosis, se habla un 15% que tampoco responde. Y para eso hay otro tipo de terapias coayudantes, como son dosis de rescates, dosis altas de metilprednisolona de corticoides. Otros hablan de antagonistas de factores de necrosis tumoral, recambio de plasma y terapias ayudantes con atorvastatina. Entonces, nos limitamos a otras terapias coayudantes de que no respondieron con gamma globulina, algunos tipos de biológicos, corticoides. El infliximab es un anticuerpo mononuclear agonista de factor de necrosis tumoral, que es uno de los primeros biológicos que son evaluados por la FDA. En estos pacientes se utiliza como objetivo de evitar las complicaciones a nivel cardíaco. Hay otros como las ciclosporinas, como el recambio de plasma, que también se utilizan, pero aún no han sido probados. Hay un pequeño porcentaje que disminuye en terapia con infliximab, disminuye la incidencia, la presencia de aneurismas coronarios. Se habla que más o menos de los que reciben esta terapia, solo un 15% no producen alteraciones coronarias en la fase subaguda o de convalescencia o a través de su vida. Pero existen otros tipos de terapias que voy a hablar a continuación, como es otro tipo de terapia que es el axicimab. Bien, el pronóstico de esta enfermedad, se dice que muchos de estos pacientes continúan con aneurismas más o menos, como les dije, un 15-25%. La mortalidad va entre el 1 y el 5% por infartos agudos de miocardio, debido a que estos pacientes producen enfermedad multivaso, y cuando hay alteración de enfermedad multivaso y oclusiva, pueden producirse infartos por oclusión de arterias coronarias. Más del 70% de los pacientes que producen que hacen un infarto lo hacen durante el primer año, y se relacionan con aquellos pacientes con aneurismas gigantes, como lo dijimos a continuación, con un Z mayor de 10, y los que tienen aquellos Z menor de 10, menor de 8, un 50% tienen regresión de la dilatación o simplemente una estasis. Las complicaciones hacia la adultez son paros cardiorrespiratorios, estos aneurismas, rigidez de la carótida, disfunción endotelial en los adultos. Como les dije, hay otro tipo de terapias. Este es una imagen ilustrativa de todos los medicamentos antiplaquetarios y que actúan a nivel de factores de inflamación. Dentro de estos tenemos el axicimab y tenemos el tirofiban. Estos dos pertenecen al grupo de inhibidores de la glicoproteína 2B3A. ¿Cuál es la diferencia entre el axicimab y el tirofiban? El axicimab inhibe de manera irreversible estos receptores de la glicoproteína 2B3A. El tirofiban lo hace de manera irreversible. No solamente actúa a nivel de activación de plaquetas, se dice también que actúa a nivel de factores
de inflamatorios y sobre la activación de macrófagos y neutrófilos en la fase subaguda de la enfermedad. Entonces, muchos estudios hablan desde 1986 de utilizar este medicamento. No es usual utilizar medicamentos antitrombóticos en estos pacientes porque, como les comenté anteriormente, la fisiopatología de esta enfermedad no es a nivel de una ruptura de una placa aterosclerótica, sino una alteración a nivel de la íntima del vaso. En adultos se utiliza la apsizumab, como les traje este paper. Este paper es del 2014, en lo cual los adultos lo utilizan en infarto de miocardio con elevación del ST como terapia preinstalación de stent. Se ha dejado de utilizar en adultos debido a las complicaciones que tiene, como son hemorragias severas. En cuanto a los niños, hay estudios de la Universidad de Utah, como les dije, desde 1986 hacia el 2000, se recopila una serie de pacientes en la cual se hacen 2 grupos control para evaluar los resultados de la utilización de ese medicamento, en la cual ellos utilizan dosis de cargas de 0.25 microgramos por kilo hora en 12 horas y luego en bolo, y luego una continuación de 0.125 unidades de gramos por kilo por hora durante 12 horas en una primera dosis. ¿Qué resultado dio estas 2 series de pacientes? En el primer grupo tenemos pacientes que se les administra el medicamento y en el segundo grupo tenemos pacientes que no se les administra. Este primer estudio que hizo la Universidad de Utah era pacientes con Kawasaki típico. ¿Cuáles fueron los resultados de estos pacientes? La mayoría de estos pacientes que tenían aneurismas coronarios por lo menos de 2 pasos tuvieron una disminución prudente de estos aneurismas. Aneurismas que tenían con diámetros hasta 7 milímetros, porque no utilizaron el Z-score para esa época, hicieron una disminución a diámetros de menos 5. Hubo una disminución gradual a través del tiempo. Este primer estudio no tuvo mucho seguimiento más o menos hasta los 3 años, con ecocardiograma. Ellos deciden extender la Universidad de Utah hacia el 2010, terminan de recopilar datos para continuar en esta serie de casos sobre este tipo de medicamentos. Toma los mismos pacientes de 1986, pero hasta el 2007. Hacen una serie aproximadamente de 50 pacientes que fueron asociados. Kawasaki típico era su criterio. Utilizan diferentes edades entre los 3 meses hasta aproximadamente los 5 años. Dentro de estos pacientes hacen un grupo sin apsizumab, y dentro de esos 50 pacientes, 11 de los pacientes que utilizaron apsizumab se evidenció de que hubo una disminución del Z-score de este tipo de pacientes. Pacientes que tenían un Z-score, hubo una gradual disminución con este tipo de medicamentos. Recordemos que el apsizumab se une al receptor de la vitronectina en las plaquetas de las células endoteliales del músculo liso. Es un anticuerpo humano murino. Entonces, es un anticuerpo que al inhibir por medio de la glicoproteína 2B3A, hace que disminuya tanto el proceso de agregación plaquetaria como de la parte inflamatoria. Este estudio, para terminar, es del 2015. Lo realiza el Hospital de Cádiz y el Hospital de Atenas en Grecia, en la cual se tomó una serie de 15 pacientes. Lo interesante del estudio es que utilizan criterios de Kawasaki completo e incompleto.
como les dije anteriormente, nuestro objetivo es también con los pacientes de Kawasaki incompleto porque son los que pasan desapercibidos, porque como no es claro su cuadro clínico inadvertido y las lesiones se ven al posterior. Este tipo de pacientes, lo importante de este estudio es que se utilizó en pacientes menores de 2 meses y pacientes hasta los 5 años, en la cual destacó que enfermedades multivaso, pero menores de 10 milímetros de diámetro, hubo una disminución de los aneurismas en Kawasaki típico y atípico. Solo un paciente que tenía 3 años y 5 meses que tenía afectación de tres vasos de arterias coronarias, hubo una disminución en los otros vasos, pero hubo un vaso que requirió un bypass. Otro paciente de 6 meses que presentó un paro cardiorrespiratorio fue un paciente en la cual tenía una alteración inmunológica a través de la glicoproteína. Entonces, este estudio nos habla de que el axizumab es una terapia útil que se sigue investigando porque aún nos faltan muchos estudios para concluir y para evidenciar esta disminución gradual, pero es una herramienta útil porque no solamente se puede utilizar en la fase aguda. Los estudios hablan que se puede utilizar entre el 13º día de sospecha de la enfermedad hasta el 20º día. Entonces, esta etapa subaguda, en la cual puede durar, como les dije, de días hasta meses, nos va a cubrir de una manera irreversible todo este tipo de alteraciones a nivel inflamatorio. En resumen, la aproximación diagnóstica se hace en base de la clínica. En este momento el ecocardiograma es vital para el apoyo diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Los aneurismas de arterias coronarias grandes o gigantes no se resuelven, hay que seguirlos en el tiempo y evaluar las complicaciones. Y es importante ahora que tenemos mucha incidencia de obesidad, de poco ejercicio, una vida sana en estos pacientes y proporcionarles a muchos de ellos algunas terapias coayudantes, como lo mencioné anteriormente. Y dado que es una enfermedad aguda, las consecuencias a largo plazo son impredecibles para este grupo de población que padece aneurismas a lo largo de la vida. Gracias, Judith. Quisiera retomar, ya habiendo planteado lo que la doctora Palma nos comentó, y plantear nuevamente la siguiente pregunta. Considerando los antecedentes clínicos del caso, ¿cómo realizaría el seguimiento y control en este paciente? ¿Su control sería clínico y ecocardiográfico? ¿El control clínico y angiotac? ¿O su control sería clínico y planificar angiografía para definir eventuales zonas de estenosis secundaria? Esperemos a ver cómo vota la concurrencia. ¿Podemos mostrar los resultados? Perfecto. Muy bien. En pediatría nosotros hacemos un seguimiento clínico, ecocardiográfico y electrocardiográfico también del paciente, principalmente. Y eso se esboza en lo que nos pasó con este paciente. Y queremos terminar para cerrar nuestra presentación de hoy, evidenciando el control de este paciente final. Es un paciente que siguió un control estricto y principalmente con el uso de ecocardiografía. Mantuvo el uso de aspirina y Clexane, evolucionó en forma asintomática con capacidad funcional 1, disminución gradual del compromiso coronario desde enero del 2019, y con un angiotac de control final que se realizó en abril del 2019, una vez que ya evidenciamos respuesta desde el punto de vista ecocardiográfico.
imágenes de control en eje corto para external, recordando las dilataciones importantes que existían en las coronarias. Ahora vemos unas coronarias de trayecto bastante adecuado, con mediciones que llegan a máximo de 2.1 y 2.4, tanto en el ostium como en sus recorridos que recorren en forma habitual en el transcurso de ambas coronarias. La misma imagen estática, si ustedes recuerdan la dilatación fusiforme, si bien uno podría decir que a lo mejor tiene un cierto grado de irregularidad en su altura y ayecto, son coronarias que, desde el punto de vista del tamaño y la actuación, son consideradas de tamaño adecuado, normal, con setas adecuados para la edad del paciente. Y el control con angiotac nos demuestra lo mismo que vimos en FIA, pero como muchas veces vemos, nuestra ecocardiografía nos permite evaluar muy bien el segmento proximal, pero hacia distal nos ayuda el angiotac, y en eso el segmento proximal se ve adecuado, con buen trayecto de las coronarias. Si ustedes se fijan, la ascendente anterior que tenía una dilatación importante disminuyó de forma completa, retornando a diámetros que son normales con el paciente. Lo mismo la coronaria derecha, en su trayecto lateral, evidenciando recorridos que son adecuados para este paciente. Bueno, eso principalmente para evidenciar que la respuesta en este caso particular, presentado como caso clínico y que vivimos en la clínica, es una muy buena respuesta al tratamiento. Sin embargo, todavía requiere un poco más de estudio y ensayo en relación a lo que es el manejo de los pacientes con Kawasaki, sobre todo considerando todos los aspectos que la doctora Palma planteó anteriormente. Así que eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por la presentación. Muchas gracias, Judith, por la presentación. Estuvo muy buena. No sé si el público en este momento tiene algunas preguntas importantes a comentar. Yo quería hacer un comentario general respecto de lo que significa no tan solo esto de mostrarlo acá con exámenes, sino también que es posible hacer muchos de estos tratamientos en regiones. Uno no debe considerarlo esto como que algo exclusivo de la capital, ¿ya? En primer lugar, el seguimiento ecocardiográfico es factible hacerlo por cualquier cardiólogo en cualquier región de Chile. En segundo lugar, el seguimiento más específico, como puede ser el angiotac, que obviamente no es como para ver la evolución final, en ciertos casos, como lo mencionaron, es posible hacerlo en regiones también. Lo que necesitamos es que tanto los pediatras como los mismos cardiólogos en regiones motiven bien a los colegas de imágenes, porque es posible realizar angiotac coronario en muchos hospitales, pacientes pequeñitos, ya con cierta técnica que es bastante simple, no es tan complicada, y con una irradiación menor para los pacientes pediátricos. Y por último, obviamente, tomar con cautela lo que nos ha dicho Judith, que es muy interesante el punto del nuevo fármaco que se ha ocupado la Vizimab para poder mejorar el tratamiento. Este fue un tratamiento exitoso en un caso. ¿Ya? Hay una tendencia muy positiva y la evidencia es bastante alentadora, bastante contundente los estudios que nos mostró la doctora Palma. Sin embargo, hay que verlo con cautela, como todas las cosas, digamos, en la cardiología. Yo no sé si hay algunas preguntas importantes que podamos contestar. No sé si Carlos quería ver el tema del comportamiento en el SARS-CoV-2, ¿sí? Si sería correcto eso, y en qué esquema de manejo farmacológico sugerirían, en qué orden. ¿Carlos? Sí, una buena pregunta eso del comportamiento en el SARS-CoV-2. No sé si, Pato, quieres marcar algunas diferencias entre Kawasaki y el compromiso inflamatorio multisistémico. Bueno, sí, ante la aparición de la pandemia y las infecciones por SARS-CoV-2 en la población infantil, nos hemos visto envueltos en este ambiente y la generación de este nuevo concepto que llaman PIMS, y la respuesta inflamatoria generada en relación a esta infección. Desafortunadamente para nosotros se ha generado un ambiente en donde los perfiles de pacientes que se van generando y que están infectados con SARS-CoV-2
se encasillan en 3 grupos principales, que son principalmente aquellos que pudieran llegar a tener mínima sintomatología, los que desarrollan un complejo inflamatorio, en cierta forma con sintomatología no necesariamente respiratoria, sino que desde el punto de vista del compromiso miocárdico, y los que desarrollan la falla cardíaca propiamente tal en el PIMS. En estos pacientes, si bien uno podría sospechar y plantear la posibilidad de que este compromiso inflamatorio llegue a afectar las coronarias, no solo en estos pacientes que se ven afectados por la máxima expresión del compromiso inflamatorio, sino que en todo el espectro de presentación pudiera existir la posibilidad de que encontremos pacientes que lleguen a tener afección coronaria. Entonces, en ese punto pudiéramos llegar a un momento en donde pacientes que han tenido infección positiva por SARS-CoV-2, no teniendo una manifestación inflamatoria tan florida, sino que bien siendo portadores relativamente asintomáticos, pudiéramos encontrar en algún momento desarrollo de alteraciones desde el punto de vista anatómico en las coronarias, y pudiera ser necesario y planteable en algún momento, y muy discutible, realizar evaluación de aquellos pacientes que han estado sometidos a infección por SARS-CoV-2 en forma general, independiente de que su compromiso inflamatorio no haya sido la máxima expresión como un PIMS propiamente tal. Y en eso es súper importante que tengamos presente que la infección ahora es algo que todavía en este momento estamos viviendo. Todavía, si bien existe un sinnúmero de publicaciones en relación al compromiso inflamatorio, a la demostración del compromiso miocárdico en general, es algo que todavía está en evaluación en cuanto a lo que es el seguimiento, manejo y contemplación a largo plazo. Así que eso es un factor que hay que considerar y tener claro que, independiente del espectro de presentación, en esta pandemia, por lo menos en infección por SARS-CoV-2, pudiéramos tener pacientes que pudieran tener problemas coronarios y a lo mejor no los estamos viendo. Sí, solo para complementar lo que se ha visto en este año de pandemia es que en los niños el compromiso respiratorio no ha sido tan frecuente como en los adultos, pero sin embargo un porcentaje de los niños que se cree estuvieron expuestos a coronavirus, pasada la etapa aguda, unos 15 días después, pueden desarrollar cuadros febriles que se caracterizan por un patrón inflamatorio de laboratorio y que además en alguno de ellos se demostró dilatación coronaria. En pediatría, dilatación coronaria para nosotros era Kawasaki solamente, pero con la aparición de este nuevo cuadro empezó a ver si es que había alguna similitud tanto en los patrones inmunológicos, en los patrones genéticos, y se vieron varias diferencias. La principal es que este cuadro inflamatorio llamado PIMS o MIS, según los gringos, afecta más bien a niños grandes, de 8 años para arriba. El 80% son mayores de 8 años. En cambio, el Kawasaki es justamente lo contrario, el 80% son menores de 8 años. Y se ha visto que el patrón el inmunofenotipo es distinto en el PIMS versus el Kawasaki, y dado que esta es una reacción inflamatoria con compromiso coronario, se empezó a tratar como similar al Kawasaki, es decir, con corticoide o gamma globulina, y hubo una respuesta muy favorable en cuanto a las dilataciones coronarias. Ahora bien, otra de las cosas que se ha visto ahora último es que es raro que un paciente que esté cursando con este PIMS o reacción inflamatoria haga aneurisma gigante, como lo que vemos en el Kawasaki. Entonces, todavía falta mucho por descubrir, pero sí, como dice Patricio, cuando uno tiene una sospecha de que estuviera cursando con este cuadro inflamatorio, que principalmente es fiebre, síntomas gastrointestinales y elevación de parámetros inflamatorios y evidencia de laboratorio de compromiso miocárdico, uno debiera tratarlo de una manera similar al Kawasaki, aunque se sabe que cada día más que no, que son dos entidades aparte. Hay una pregunta acerca de qué manejo farmacológico recomendarían en niños con dilatación coronaria por SARS-CoV-2. Creo que se responde un poco lo que han hablado Carlos y Patricio. Sí, básicamente eso. La verdad es que la primera línea incluye corticoides y manejo con gamma globulina. Ahí en la segunda línea hay algunas discusiones. Pareciera ser que una dosis nueva de glucocorticoides más o repetir la gamma globulina también podría ser. Y hay algunos estudios que hablan de si es refractario, ya deberíamos estar pensando en terapias biológicas, antiinflamatorios, como infliximab, por ejemplo, o el anakinra, que eso sería como lo que se ha descrito para los casos específicos que tienen dilatación coronaria y que son refractarios. La gran mayoría, afortunadamente, como les decía, son
o dilataciones coronarias o aneurismas pequeños que afortunadamente responden a la terapia con esteroides y con gamma. A mí me parece importante resaltar algunos aspectos que pueden ser útiles para todos los pecados y los cardiólogos de regiones presentes, los pediatras, es que a nosotros nos toca ver tal vez la peor parte en los centros cardiovasculares es el hecho de que los pacientes que llegaron tardíos y que finalmente quedaron secuelados realmente son un problema gigante. ¿Ya? Los pocos pacientes, gracias a Dios, los pocos pacientes que nos llegan a nosotros en esas condiciones, es un problema gigante porque el tratamiento percutáneo en niños muy pequeños, ¿ya? Es muy malo y no crean que es tan fácil para los cirujanos cardiovasculares operar coronarias, digamos. ¿Ah? Ni los cirujanos de adultos se atreven mucho a meterse con niños a hacer bypass. Entonces, cuando tú ves esa parte, la parte más mala, y te das cuenta de la importancia que tiene tratar de llegar precozmente, tratar de, si existe una duda razonable, tratar, porque realmente el desastre posterior es que te encuentras con un paciente de 8 años que tiene un corazón de un viejito. Y eso es muy, muy, muy complicado. Por suerte son muy pocos, pero yo creo que Carlos Fernández y los cirujanos de acá, y los cirujanos del Calvo Maquena y Roberto del Río, hemos visto todo esto, esos pocos pacientes que se han vuelto entre nosotros y dicen, no hay solución, prácticamente. En Chile prácticamente no tenemos solución. Yo me sumo a lo que dice Daniel y quería pasarle la pelota a los coordinadores de cardiología que tenemos acá, a la doctora Fernández, a Víctor y al doctor Caravante, en el sentido cuál es la experiencia que han tenido ellos, si han visto pacientes con secuelas de Kawasaki y cómo se comportan en adultos, porque nosotros no vemos esa parte, como que nuestro esfuerzo es tratar de entregárselo lo mejor posible a ustedes, pero no siempre es posible, como decía Daniel. ¿Qué nos pueden contar a nosotros de eso? Bueno, al menos yo no he tenido experiencia de ver a algún adulto con Kawasaki, y los únicos casos que he conocido han sido a través de la sociedad. El año pasado también hicieron otra presentación y no tenía un año, tenía un poco más, pero la verdad es que yo no te podría contar mi experiencia porque no me ha tocado vivirlo. No, yo tampoco tengo. Sí, lo mismo. La verdad es que no, que yo recuerde, no he visto ningún caso. Y justamente una pregunta que tenía yo para hacerle a usted, considerando que dentro de los asistentes hay, digamos, médicos más de adultos, ¿con qué nos podríamos encontrar nosotros en estos pacientes cuando ya son mayores de 15 años y que tienen que trasladarse a un hospital de cardiología de adultos, como para tener algún umbral de sospecha, o qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer? Porque en realidad ustedes escucharon, concordamos todo en que esto para nosotros es algo muy raro, ¿no? Ninguno de nosotros ha visto un caso en vivo, digamos. Una consulta en la práctica pediátrica habitual se define un esquema que ustedes sigan respecto, digamos, a una vez que pasa la etapa de la adolescencia, que mantenga un control periódico. ¿Son derivados o estos pacientes terminan el control con ustedes y después, digamos, se pierden y pueden reaparecer con alguna complicación? Exacto. Yo creo que son súper válidas las inquietudes. A ver, en general, el pronóstico del Kawasaki va empeorando en la medida del diámetro que se tenga de los aneurismas. Los aneurismas gigantes son los que tienen peor pronóstico y, como decía Judith en la presentación, un porcentaje no despreciable puede cursar con infarto miocárdico en los siguientes 3 años de hecho el diagnóstico. O sea, son pacientes extremadamente de mal pronóstico en general, y los pacientes graves que nos ha tocado manejar están a la espera de un bypass, que la realidad en Chile, como decía Daniel, es que se necesita, para tener un bypass con un pronóstico un poco mejor,
se necesita un peso adecuado y una edad adecuada, o sea, en Chile sobre los 10 años probablemente. La terapia percutánea para recanalizar esas coronarias, la verdad es que la experiencia mundial no ha sido muy buena, así que solamente tenemos la posibilidad quirúrgica. Lo que se está viendo en la cardiología de adultos de los pacientes con secuelas de Kawasaki son básicamente la posibilidad de la patología isquémica coronaria, que se ve principalmente en pacientes jóvenes, así como la muerte súbita, que también es causa de muerte súbita en adolescentes y en adultos jóvenes. En cuanto a programas de seguimiento, la verdad es que un Kawasaki que no hizo compromiso de coronarias, que es la gran mayoría afortunadamente, no está claro si hay que seguirlos de por vida. La gran mayoría de los esquemas solamente hacen un seguimiento acotado durante la edad pediátrica. Pero los pacientes que tienen aneurismas coronarios leves, moderados o gigantes, cada vez hay más evidencia de que esto se trata de una vasculitis de todos los vasos, y que nosotros vemos el compromiso coronario, pero hay vasculitis de las axilares, hay vasculitis de renales, pueden generarse aneurismas en ese sentido. Entonces, es necesario estar haciendo un seguimiento. Ahora, hay algunos trabajos de principios de los 2000 que son bien interesantes, que establecen que hay una pérdida, que es lógico, que establecen una pérdida de la elasticidad de las arterias coronarias y que serían un caldo fértil de cultivo para un fenómeno de aterosclerosis temprana. Eso está en estudio y eso está por verse como a mediano plazo en realidad. Con respecto a lo que decía Carlos, el tema de la pérdida de continuidad en los pacientes pasa lo mismo que en las cardiopatías congénitas. Los pacientes al pasar la adolescencia se liberan de la madre que la ha hostigado todo el tiempo. Esto es un determinante social que determina el resultado de la salud, y que se liberan de la mamá que lo hostigaba todo el tiempo, y generalmente, como ocurre en las cardiopatías congénitas del adulto, vuelven a controlarse 10 años más tarde, ¿ya? Y muchas veces puede pasar desapercibido, digamos, por síntomas que pudiesen haber sido banales para un adolescente, eran más importantes. Consulta, Daniel, ¿existe algún registro nacional? ¿Se lleva algún registro nacional? ¿Se justifica tener un registro nacional de estos pacientes, particularmente los que tengan un determinado nivel de daño coronario? ¿Qué piensas tú? O sea, no tenemos, hasta donde yo sé, no existe. No sé si la Sociedad Chilena de Pediatría tendrá alguno, pero no sé si Carlos sabe. ¿Se justificaría de tenerlo o no? Sí, valdría la pena tenerlo. A pesar de que son pequeños, los casos más complicados son pocos, pero podría ser. Yo quiero hacer una pregunta. Si es tan malo el pronóstico para los niños que tienen realmente estos aneurismas gigantes, ¿no? Y si la enfermedad es una vasculitis, no solamente de las coronarias, sino que también de los otros vasos, ¿saben ustedes cuál es la experiencia de los trasplantes cardíacos en estos pacientes? Yo no sé si Carlos también puede contestar, pero en el fondo el trasplante cardíaco pediátrico en general es un trasplante que no tiene tan buenos resultados como podemos compararlo con el trasplante cardíaco del adulto, ¿ya? El niño trasplantado pediátrico va a ser una enfermedad vascular de las coronarias, probablemente a los 4 o 5 años post-trasplantado, dependiendo del grado de rechazo que tenga. Entonces, no es una gran alternativa. Como todas las cosas en pediatría, la primera gran cosa es prevenir, nomás, ¿no? En pediatría siempre es prevención. El resultado más malo es cuando se llegó tardío. Son pocos, pocos. Acá en Chile son pocos, pero cuando son malos son espantosos. No sé si Carlos tenía... Y en cuanto a trasplante cardíaco por aneurismas graves, en realidad hay poca experiencia, doctora. La verdad es que del grueso de trasplantes que se hacen en Estados Unidos, los Kawasaki trasplantados son aquellos con aneurismas gigantes que están fuera de la posibilidad de un manejo quirúrgico como de bypass y con mala función ventricular. O sea, son los Kawasaki realmente malos. El seguimiento de esos pacientes de post-trasplante, la verdad es que es bien escaso. O sea, son reportes de casos básicamente. No hay
no hay una serie contundente de los grandes trasplantes pediátricos. Y la otra consulta, lo del registro, esta es una enfermedad que en pediatría se ve en conjunto con los infectólogos. Los infectólogos y algunos cardiólogos pertenecen más bien a una red latina que se llama RECAM Latina, que han hecho varios trabajos colaborativos, y nuestro país tiene algunos centros, la Universidad Católica, el Roberto del Río, si mal no recuerdo, tienen algunos asociados, donde sí llevan un registro, pero registro nacional probablemente tal no hay. Hay una pregunta que tiene relación con la indicación de DAI como prevención primaria de asociación con muerte súbita. La verdad es que es complejo indicar un DAI en un paciente que no ha presentado ningún episodio preventivamente, y la verdad es que en este caso uno debería pensar que una arritmia ventricular, o una fibrilación ventricular o alguna de ese tipo tendría más relación con isquemia miocárdica más que ninguna otra cosa más. Si no se puede solucionar, claro, uno podría indicar el dispositivo de DAI, pero como prevención primaria no lo hemos visto, no lo indicamos. Carlos, ¿estamos en el tiempo? Sí, no sé, Víctor parece que quería decir algo, sí. No, hay otra pregunta ahí en el chat que habla de en qué paciente hacer una coronariografía. Ah, bueno. Sí. Aquí Daniel me puede ayudar, pero la verdad es que hoy por hoy la recomendación es tratar de evitar las coronariografías en la etapa aguda de la enfermedad. Hay una etapa inflamatoria que el hacer una coronariografía se ha asociado a mayor mortalidad. Así que hay algunos centros que esperan a lo menos 3 meses para hacer una coronariografía, e incluso hay algunos grupos que prefieren no hacerla, y si se va a hacer de todas maneras, algunos esperan incluso hasta 1 año. No sé si ha cambiado eso, Daniel, no sé qué experiencia tienes tú, pero por lo menos eso fue lo que, con el advenimiento de la angiotac y de la resonancia, la verdad es que si no vamos a hacer nada intervencional, coronariografía ha ido perdiendo como terreno en esta patología por lo menos. Sí, la coronariografía en los niños, a diferencia del adulto, que los ostium coronarios adultos son mucho más amplios y tú el catéter ingresa muy rápidamente al ostium coronario. En los niños no es así, por la diferencia de tamaño de la aorta, los catéteres coronarios más pequeños son de 4 French y no alcanzan a dar la curva fácil como para meterse. Entonces tú tienes que estar molestando bastante el ostium y tú podrías perfectamente tener un espasmo coronario fácilmente, como ocurre a veces en los adultos, que con la coronaria derecha se les espasma. Aquí también podría ocurrir lo mismo. Nosotros hemos hecho en los casos más graves, en los cuales ha habido tardíamente, llegaron tardíos y ya se está buscando, ya tiene secuelas, se hace coronariografía e incluso lo hacemos con cardiólogos de adultos para presentar los casos. Justamente en las reuniones clínicas que se lo presentamos a cirujanos, ese tipo de cosas, y a resto de cardiólogos intervencionistas de adultos para poder discutir el caso. Pero tienes que considerar que son pacientes que pueden tener 4 o 5 años, ¿ya? Si ya sus coronarias son más pequeñitas, estando con estenosis residuales, es realmente muy difícil corregirlo. Y solamente lo vemos para esos casos, muy a largo plazo, muy secuelado. Una consulta: ¿en qué porcentaje de los pacientes que ustedes ven, digamos, se pasó de largo el diagnóstico en fase aguda? ¿Ustedes lo encontraron ya que habían pasado ya? Sí, o sea, es bajo el porcentaje. Yo no tenemos un recuento, no sé si Carlos tiene alguno, pero es bajo. ¿El diagnóstico frecuente que se haga en la fase aguda o...? Sí. Porque dentro uno, bueno, ignorante ya de la pediatría, sin duda, ¿no? ¿Verdad? Dentro claro, de la lo que amplia pasa es que gama de enfermedades infectocontagiosas. Existe un alto índice de sospecha en la pediatría en general cuando se enfrentan con un paciente de más de 7 días de fiebre. Es más, cuando llevan 6 días de fiebre, la mayoría de los pediatras ya lo empieza a sospechar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido ayuda mucho el alto índice de sospecha. Daniel. Sí.
En ese mismo sentido que mencionaba Jorge, ¿les toca ver algún paciente pediátrico que se manifieste como secuela con un síndrome coronario agudo? Mira, ha habido casos que, o sea, nosotros no lo, personalmente no lo he vivido, he solamente escuchado la historia de otros colegas que lo han presentado, igual que lo presentan ahora, en pacientes que tenían 5 años con dolor de estómago. ¿Ya? Y se atribuye al cólico, una diarrea, dolor de estómago, y de repente se caen, hacen muerte súbita. Ese ha sido lo único. Y obviamente son pacientes que tienen más relación con compromiso de la coronaria derecha y que hacen bloqueo auriculoventricular secundario. Pero no más que eso. Son anecdóticos también. El problema está que nosotros no sabemos si el resto de los pacientes que como no hay un seguimiento así exacto de todo, puede que tú necesariamente te vas a encontrar con pacientes de este tipo en la etapa adulta. De repente aparecen, ¿eh? De repente aparecen. Y uno, tal vez en una entrevista de un paciente joven, de 25 años o algo así, que si alguna vez se acuerda de alguna historia de fiebre mucho tiempo durante la infancia, tú deberías pensar que tiene algo, porque se puede pasar desapercibido. Ahí en relación también con lo que preguntó Jorge, la doctora Ivonne Enrique en el chat dice que en fiebre después del tercer día a todos se les pide eco. Entonces ahí seguramente pesquisan los aneurismas. Sí. Es súper difícil hacer una recomendación tan drástica como dice la Ivonne, porque en el fondo la cantidad de niños que tienen fiebre 3 días es gigantesca. ¿Ah? Así que uno debería esperar un poquito más. Pero es cierto que influye mucho la ansiedad familiar, la ansiedad del pediatra, que está como con la idea de que puede ser o no puede ser. Influye también en la presencia de Kawasaki atípico. Pero yo soy convencido que uno debe esperar más. O sea, unos 5 días por lo menos de fiebre persistente como para decir. No sé qué opina Carlos, que ve más que yo esto. Sí, el día a día habla de que cuando los pacientes empiezan a persistir en su fiebre, el cardiólogo empieza a aparecer. La guía dice 5 días, pero la práctica ya a los 3 empiezan a preguntar si puede ser o no puede ser Kawasaki. Ahora hay algunos trabajos que también hablan de que colocar la gamma globulina muy precoz tendría peor pronóstico que colocarla entre el 5º y el 10º día. ¿Ya? Así que no son trabajos, metodológicamente tenían algunos bemoles, pero se están retomando a raíz del cuadro inflamatorio por PIMS, se ha estado retomando esa tesis y faltan más estudios, pero es interesante la sospecha. Yo creo que la pediatría en Chile tiene muy clara la sospecha de Kawasaki y probablemente nosotros veamos mucho Kawasaki por ese motivo también. Sí, en todo caso, la doctora Ivonne Enrique lo preguntaba, lo comentaba como una vivencia personal que le pasa a ella allá en regiones y que a nosotros nos pasa también, Ivonne. Así que es cierto lo que tú dices, es cierto que pasa. Este tipo de reuniones justamente es para promover de que no nos pase tanto, que ojalá pasen unos 5 días antes de hacer. Si no, vamos a tener que estar haciendo eco a todo, a cada niño con 3 días de fiebre, olvídate. Nos vemos locos. En la literatura mundial, digamos, los aneurismas son habitualmente proximales o hay aneurismas distales que no puedan ser detectados ecográficamente. Afortunadamente, la gran mayoría, el 95% de los aneurismas son proximales. Por lo tanto, como esas son alcanzables a la visión de la ecografía transtorácica, habitualmente no necesitamos otro examen complementario, salvo que los aneurismas sean medianos o grandes, donde sí existe un porcentaje mayor de que se pueda asociar aneurismas a distal.
Entonces, esos pacientes tampoco está muy normado, pero esos pacientes se beneficiarían con que se complemente con otro examen radiológico, escáner o resonancia. En todo caso, sería bueno desde el punto de vista de los pacientes que hubiera un protocolo de seguimiento posterior que estuviera no sé, en todos los establecimientos públicos y privados, de tal manera que los pacientes y los mismos pacientes estuvieran claros que tienen que tener un seguimiento y el seguimiento estuviera garantizado. Sí, muy bien. Doctora Fernández, la voy a dejar con usted para dar el cierre en virtud de la hora. Bueno, en nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y los coordinadores de los socios adherentes en formación, doctor Rosell, doctor Caravante y quien habla, le quisiéramos dar, ¿no, verdad?, la gracia a los 47 participantes, que fue lo que yo me di cuenta, 47 participantes que nos acompañaron en esta segunda reunión de socios adherentes en formación, y en especial darle la gracia al doctor Patricio Enríquez, quien nos presentó el caso clínico, a la doctora Judith Palma, quien nos hizo una completa revisión de la enfermedad de Kawasaki, y a los docentes tutores, doctor Carlos Fernández y doctor Daniel Pérez. Entonces le damos las gracias a todos por acompañarnos y los invitamos, primero, a que pasen unas buenas vacaciones el mes de febrero, si es que podemos salir, si no en la casa, y espero que nos veamos todos muy bien el mes de marzo. ¿De acuerdo? Felices vacaciones a todos los socios adherentes y a los colegas. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao, Chao. gracias. Chao.